Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Mentonero. Bueno, después de la vacancia del presidente Castillo, el Perú sigue convulsionado. Algunos podrían señalar que los objetivos del golpe de Estado, frustrado del expresidente Castillo, luego convertido en dictador, es decir, los objetivos que se focalizaban en la destrucción del Estado de Derecho y la instalación de un proyecto de asamblea constituyente, se mantienen, siguen en curso. Las bancadas de izquierda, particularmente las bancadas de izquierda comunista, con diferentes sectores de la izquierda en general, de la izquierda radical, han lanzado una ofensiva de minorías sociales, pero muy bien organizadas, que se han propuesto interrumpir carreteras, asaltar aeropuertos, quemar algunas empresas, atentar contra la propiedad pública y privada, bloquear carreteras, en fin, se han propuesto generar la idea, la imagen de que el país se encuentra en un caos y en una convulsión social general. El objetivo de ellos es claro. En primer lugar, producir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. En segundo lugar, producir el desenlace, el cierre del Congreso. Y en tercer lugar, dar curso a una asamblea constituyente. Tienen en la memoria los sucesos de Bolivia, los sucesos de Chile, en la que minorías tomaron las calles o determinados sectores tomaron las calles, desarrollaron la violencia y lograron forzar una salida hacia la constituyente. Ese es el objetivo de estos señores. En ese sentido, uno puede afirmar categóricamente que los objetivos que animaron al expresidente Castillo a quebrar el Estado de Derecho están en curso, están en camino. En este contexto se ha instalado el gabinete del señor Angulo, los ministros han salido a declarar, pero el Perú necesita reflexionar sobre estos temas. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al señor Ricardo Márquez, ex vicepresidente del Perú, ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y un dirigente empresarial de larga trayectoria en el país, a quien le decimos buenas tardes y le agradecemos por el diálogo. Buenas tardes, señor Márquez. Gracias Buenas por la tardes. conversación. Buenas tardes. Bueno, la pregunta que yo le haría al señor Ricardo Márquez es, ¿cómo podemos calificar la actual situación del Perú? Bueno, yo creo que, por un lado, tenemos que la situación después del gravísimo error que cometió el expresidente Castillo ha dado a que hoy tengamos, desde la perspectiva del control y de la dirigencia del país, un mejor gobierno, definitivamente, que ha hecho algo sensato al nombrar personas tecnócratas que en verdad conozco a varios de ellos, son personas que son honestas y que tienen muchísima experiencia en lo que es el manejo público. Claro, el drama viene, y es la palabra drama, es que lo que ha hecho las personas que se quedan sin sueldo, porque aquí estamos hablando de personas que se quedan sin sueldo, ¿no? Así de simple, y que no han tenido sueldo antes de este gobierno, ahora estén tratando de crear un caos que lo están logrando en parte, ¿no? Y que han creado un drama, especialmente en Apurímac y en otras regiones donde han habido muertos. Pero yo creo que yo veo a este gobierno con una posición que diría yo que está encaminándose a reconocer que lo que está sucediendo es parte de una reacción cuando te das cuenta que has perdido el poder. Y lo hemos visto anoche cuando un señor
pues ataca a otro rival, porque ya no tienen palabras para, para comenzar a hacer un diálogo, sino Ahora, están en ese drama, ¿no? señor Márquez, hasta uno podría decir que estamos ante una reacción natural, pues, digamos, el gobierno de Pedro Castillo era una coalición de izquierdas comunistas, al margen de cómo se defina el propio ex presidente Castillo, que luego se convirtió en un gobernante de facto, en un dictador. Y es natural, pues, que las corrientes comunistas, las corrientes radicales, desarrollen su derecho al pataleo. Lo que, lo que no es normal es que ataquen la propiedad privada, bloqueen carreteras y ataquen a la policía, ¿no? Ataquen a la policía. Y a todas luces es evidente que estas acciones son de vanguardia, son de minorías, pero no representan una gran movilización nacional que amenace o cuestione la gobernabilidad. ¿Qué debe hacer el gobierno antes de que yo le pregunte sobre el gabinete y sobre el desarrollo en general de los ministros? ¿Qué debe hacer el gobierno frente a esta situación? Bueno, yo creo que ha reaccionado bien. Primeramente, ya los prefectos y subprefectos ya no están vigentes, por así decir, porque ya han sido despedidos, ¿no? Estos Acaba, proyectos vinculados al Movadef, que por cierto, ¿no? Eran de alguna manera vinculados al eh, sector maoísta. exactamente, ¿no? Y cuando tú ves que el nuevo gobernador de Ayacucho dice, Oscorima, dice de que lo único que hacen es, ¿no? Labor política y lo que están haciendo es lo que toda la vida le han hecho. Es porque la verdad que los prefectos y subprefectos no tienen razón de ser. Ellos vienen de los años 90 cuando no había presidente de región. Hoy ya hay un presidente de región. Ese presidente de región lo está diciendo. No tienen razón de ser. Por tanto, yo creo que en su momento hubo una propuesta en el Congreso para que se acabe este tipo de trabajo y creo que eso es lo que debe hacer el Congreso, ¿no? La verdad es que veo que no solo este tema de lo que es darse cuenta, sino que tú puedes percibir que ya inteligencia del Estado está funcionando y comienzas a ver que cuando ingresan estos señores al aeropuerto de Arequipa, en menos de una hora ya estaba el aeropuerto libre otra vez por la policía. O sea, hay una reacción que está habiendo de este gobierno en diferentes departamentos del país. Lo mismo lo veo en lo que es Chiclayo. Entonces, este es un gobierno que está comenzando a pesar de Funcional. tener menos de una semana, está reaccionando bien. Por ejemplo, Ahora, señor Márquez, en el caso de la Panamericana Norte también se bloqueó en varios puntos, pero la Panamericana Norte ha sido liberada totalmente. Entonces las cosas se están focalizando en unas zonas del sur. exacto. Y lo importante aquí es que este tipo de acciones, pues, que son violentas, eran, son previsibles, ¿ok? Nunca me voy a olvidar de que cuando yo estaba de vicepresidente y me tocó vivir lo mismo, opté por la renuncia, porque bueno, nosotros ya veníamos de 10 años de gobierno y la gente estaba cansada y quería cambio, pero además porque cuando este tipo de eventos suceden, hay muertos. Y yo los había leído, me recuerdo en Filipinas, cuando 1 millón de personas salieron a la calle y evidentemente hubo algo terrible, ¿no? Entonces, esto de aquí, en este caso, no es una cuestión de que la población en su totalidad esté de acuerdo, ¿no? Yo veo que todavía hay operadores del gobierno de Castillo que siguen funcionando, ¿no? Pero lo cierto es, señor Márquez, como usted señala, se les va a acabar los recursos muy rápidamente
porque hay un nuevo gobierno, hay nuevos ministros. El flujo de caja que venía del Estado para financiar este proyecto, no sé cómo llamarlo, este proyecto contraestatal, anticonstitucional, subversivo, ha sido cortado o está siendo cortado. Sí, mira, algo terrible, ¿no? Que acabo de ver fotos de gente de Sendero Luminoso que han estado presos y que ahora están en las manifestaciones, y ahí están las fotos. O sea, esas fotos han sido sacadas definitivamente por inteligencia, y como te digo, ya comienza a funcionar El sistema de inteligencia nacional que había sido desmontada por el senderismo, ¿no? sí, y es una cosa que me sorprende porque es rápido lo que están moviéndose, pero como te digo, son gente que ya han estado en el Ahora, gobierno, en un gobierno, y saben cómo se trabaja en el aspecto de público, ¿no? Don Eh, Ricardo, quería preguntarle, mire, los muertos, ¿no? Los muertos, hay 3 muertes, pero estas cosas suceden porque de alguna manera los fiscales y el Poder Judicial no asumen su responsabilidad frente a gente que viola la Constitución, las leyes civiles, las leyes penales, casi en flagrancia, porque las arengas, los pronunciamientos sediciosos, fomentando una rebelión, son en flagrancia. El Ministerio Público, el Poder Judicial no suelen actuar en estos casos y generalmente las vanguardias, estas vanguardias, estos núcleos reducidos, quedan enfrente de la policía, en los aeropuertos, en los puentes, en las carreteras, y suelen atacar a la policía, suelen llevar a la policía al límite, a la defensa de la propia vida de los miembros policiales. ¿Qué hacer ante esta situación? Si el Ministerio Público, por ejemplo, decidiera actuar con el Poder Judicial, algunos señalan que esto se acabaría muy rápidamente. claro, miren, ve, el hecho que trabaje la policía con el Ministerio Público y el Poder Judicial en una misma localidad, algo que ya se está haciendo acá en Perú, pero que en Ecuador se hace muchos meses, es una cosa que debemos nosotros de, de decirles que eso es lo que tienen que hacer ahora de inmediato, ¿no? Porque la verdad es que se tiene que actuar en forma coordinada y rápida. Aquí es lamentable, pero es algo que tenemos que pararlo. Y claro, por supuesto, que la Fuerza Armada está, yo creo que, observando, ¿no? Y tenemos pues la garantía que son fuerzas que respetan la Constitución, ¿no? Entonces tenemos todavía, como decirte, algo de defensas en lo que es el Estado de Derecho en nuestro país garantizado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué piensa usted del adelanto general de elecciones como una salida, como, digamos, el marco general de un proceso de transición que nos saque del desgobierno nacional en que nos sumió la gestión de Pedro Castillo, ¿no? ¿Usted cree que el adelanto general de elecciones es un horizonte, es la solución a esta crisis perpetua de gobernabilidad que llegó a la elección de Castillo y a este desgobierno? Como ya ha sido manifestado por muchos políticos y congresistas, ¿no? El adelanto de elecciones es una coincidencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, y a la misma vez coincidencias en lo que es el cambio de las reglas para elegir nuevas autoridades, tanto de presidente como congresistas y en este caso senadores, porque la verdad es que se necesita hacer unos cambios para que no volvamos a caer en esto, ¿no? No volvamos a caer en esto nuevamente. Necesitamos, en verdad, de que el plazo a abril del 2024 es un plazo prudencial y que baje también esta posición que estamos viviendo en este momento, ¿no?
tiene que bajar para que las personas y los peruanos podamos escoger las nuevas autoridades en forma tranquila, ¿no? De acuerdo. Ahora, finalmente, señor Márquez, quiero preguntarle, en realidad en una situación normal hubiéramos empezado por ese tema. ¿Cuál es su impresión de este gabinete, no? Es decir, del gabinete Angulo, vemos que el ministro de Defensa, el señor Otárola, es el más político, el que más destaca en la conducción, en el pronunciamiento, pero digamos, uno podría decir que este gabinete, comparado a los gabinetes de Pedro Castillo, es como comparar el cielo versus el infierno, ¿no? Pero en general necesitamos tener una idea sobre este gabinete. La convulsión social que hay en el país no nos ha permitido tener una evaluación serena, pausada de lo que es este gabinete y de sus posibilidades. Mm. Bueno, como bien dices, el ministro de Defensa es el que más experiencia política tiene y la ha demostrado en este momento, porque él es el que ha salido a anunciar que ya pues los prefectos no van, ¿no? Y también he visto al ministro de Justicia, que es un experto en temas electorales, y eso lo he escuchado esta mañana y la verdad que me ha sorprendido de buena manera, porque las personas que han escogido tienen experiencia en cada sector en el que están, ¿no? Ahora, mira, hubiera sido un error gravísimo poner de primer ministro a una persona identificada con la derecha o identificada con la izquierda, ¿ok? Y en ese sentido yo creo que lo que se ha hecho, lo han pensado bien y yo apoyo este gabinete, ¿no? Y creo que el empresariado apoya este gabinete, que es un gabinete de centro y que hasta esta hora está trabajando bien y veo que nos va a llevar por un camino cauto, pero firme, ¿no? Eso lo veo. Yo los veo trabajar así. ¿Comparte usted el criterio, si ha hecho una observación? En el gabinete faltan más políticos, más ministros con el perfil del señor Otárola. ¿Comparte usted ese criterio? No lo sé, porque mira, en este momento lo que está pasando, como tú y yo estamos de acuerdo, es una reacción natural de alguien que pierde el poder. Es como cuando te dicen usted le dio cáncer. ¿Me entiendes? Al comienzo la reacción es terrible. Bueno, anoche se dieron cuenta que habían perdido el poder, ¿no? Y evidentemente todavía hay, como vuelvo a repetir, operadores del gobierno de Castillo, mismo expresidente Castillo está mandando tweets, está mandando cartas escritas a mano, que él sigue siendo el presidente, y la verdad que ahí sí hay que poner más firmeza, ¿no? Y cambió todo, la presidenta del Perú es la señora Boluarte, y eso hay que decirlo bien claro, ¿no? Ella es la presidenta del Perú, el Congreso está haciendo su trabajo, tenemos la institucionalidad de la Fuerza Armada y yo creo que en los próximos 30 días el Perú va a comenzar a bajar este tono de violencia. Muy bien, señor Ricardo Márquez, infinitamente agradecido por estas declaraciones y seguiremos conversando más adelante. Lo cierto es que el Perú se ha librado de una tragedia, de una larga noche, porque, digamos, es evidente que en el poder había un grupo, no lo vamos a llamar rodeados por corrientes comunistas, pero a Pedro Castillo no lo llamemos así, pero al menos un grupo de gente absolutamente irresponsable, que no entendía qué era el Estado, que no entendía qué era la Constitución, y digamos, la imprevisión, la irresponsabilidad llegó a tal extremo que quisieron quebrar el Estado de Derecho en un momento límite, ¿no? Nos hemos salvado de una bien complicada, como se suele decir en las conversaciones comunes, en el argot popular. Mira, Víctor, aquí, si tú te pones a analizar, son 4 o 5 personas que son los que han manejado todo esto en forma directa, ¿ok? Yo
te puedo decir de que, habiendo hablado con varias de estas personas, son personas radicales, incluido el presidente, ¿no? Son personas que nunca hablaron la verdad, nunca, y es increíble que 5 personas puedan manejar un país y querer y poder agarrar el poder de un país. Eso no nos olvidemos, eso hay que tener cuidado. Ujú. Gracias. De acuerdo, don Ricardo. Infinitamente agradecido por estas reflexiones y seguiremos conversando más adelante. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.